Era un día cualquiera en un gimnasio comercial. El lugar, como siempre, estaba lleno de energía. El estruendo de las pesas, las conversaciones que se entrelazaban, el sonido de las máquinas de cardio zumbando en el fondo. Entre ese caos, un hombre se movía de manera diferente. No buscaba llamar la atención ni interactuar con los demás. Su enfoque estaba completamente en su entrenamiento, en cada repetición y en cada movimiento que realizaba. Su presencia, aunque poderosa, parecía camuflarse en el bullicio general del gimnasio, al menos en apariencia. Lo que la mayoría de las personas en ese gimnasio no sabía era que no se trataba de un hombre común. Este individuo había recorrido un largo y arduo camino para llegar donde estaba hoy, construyendo una carrera que lo distinguía en el mundo del culturismo. Su historia se remonta a sus días de juventud. Con tan solo 17 años había decidido que quería cambiar su vida a través del entrenamiento físico. No era el más fuerte ni el más musculoso en ese momento, pero lo que tenía era una disciplina inquebrantable y una visión clara de lo que quería lograr. A los 21 años, este joven ya había dado sus primeros pasos serios en la industria del culturismo. Para entonces ya no era el mismo chico que había comenzado unos años atrás. Su físico había cambiado radicalmente y su mentalidad estaba más centrada que nunca. Ese mismo año consiguió algo que muchos solo sueñan: convertirse en un culturista profesional. Pero como él bien sabía, ese era solo el comienzo. Un año después, a los 22, se presentó por primera vez en la competición más importante del mundo del culturismo, el Mr. Olympia. Aunque no ganó en esa ocasión, su participación fue suficiente para que todo el mundo comenzara a prestar atención a su nombre. La gente hablaba de su potencial, de cómo su físico mostraba una promesa que muchos consideraban imparable. No pasó mucho tiempo hasta que, a los 24 años, logró lo que pocos consiguen. Se coronó campeón de Mr. Olympia. Desde entonces, su nombre quedó grabado en la historia del deporte, y con cada año que pasaba, seguía sumando títulos y fortaleciendo su legado. Actualmente, ya ha ganado 4 veces el prestigioso título. Con ese tipo de éxito vinieron muchas recompensas. En poco tiempo, se convirtió en una figura pública dentro y fuera del mundo del fitness. No solo era un culturista, era un ejemplo de ambición, de trabajo duro y de lo que se puede lograr cuando uno se dedica por completo a su pasión. Su presencia en cualquier gimnasio era suficiente para que toda la sala se sumiera en silencio. Era el tipo de hombre que, sin decir una palabra, lograba captar la atención de todos. Su físico, su dedicación y su aura de éxito. Sin embargo, como suele ocurrir con aquellos que alcanzan el más alto nivel de su campo, las cosas comenzaron a cambiar. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión sobre él. Ya no podía entrenar en cualquier gimnasio sin que lo reconocieran y lo acosaran. Las redes sociales y la constante presencia de las cámaras hacían que cada uno de sus movimientos fuera documentado y compartido al instante. Lo que antes era un lugar de escape y enfoque, como el gimnasio, ahora se había convertido en un escenario público donde cada repetición se convertía en... Por esa razón, decidió cambiar su enfoque. Para prepararse para las competiciones más importantes, comenzó a entrenar en gimnasios privados, alejándose del ruido y las distracciones. En estos lugares podía encontrar la paz y la concentración que necesitaba para seguir evolucionando. No estaba allí para los me gusta ni para los seguidores. Estaba allí para ser el mejor, pero esto no significaba que dejara de sorprendernos. De hecho, incluso en esos espacios privados, seguía brindando momentos épicos que resonaban en el mundo del culturismo. Al observar su trayectoria, muchos se preguntaban cómo era posible mantener ese nivel de enfoque cuando se está constantemente en el centro de atención. Chris, como lo llamaríamos, había alcanzado un estatus que iba más allá del culturismo. Ahora era una figura pública, un referente mundial en el fitness. Ya no solo competía contra otros culturistas, sino que también debía enfrentarse a las expectativas de millones de personas que lo seguían. Sin embargo, para sorpresa de muchos, su nivel de dedicación no había disminuido en absoluto. Al contrario, había aumentado. Pese a su éxito, Chris no se conformaba con lo que ya había logrado. Sabía que, en su mundo, el trabajo nunca terminaba.
Cada competencia era una oportunidad de demostrar que aún estaba en la cima, y aunque el escenario fuera el mismo, las expectativas y la presión aumentaban con cada título ganado. Lo que antes era un simple objetivo, como ganar un Mr. Olympia, se había convertido en una misión constante de superación. No obstante, su vida no solo se centraba en los títulos y las competiciones. En los últimos años, Chris había expandido su carrera hacia el mundo digital, creando un negocio de asesorías personalizadas y programas de entrenamiento online. Con la ayuda de nuevas tecnologías y plataformas, ahora podía llegar a miles de personas en todo el mundo, ayudándoles a alcanzar sus propios objetivos de fitness. Este negocio, que comenzó como una pequeña iniciativa, pronto se convirtió en una fuente de ingresos escalable que le permitió conectarse con más gente. Conforme Chris siguió ascendiendo en el mundo del culturismo, cada etapa de su vida trajo consigo nuevos retos y oportunidades. Aunque su éxito parecía imparable, pocos conocían realmente las dificultades que enfrentaba tras bambalinas. Desde la presión psicológica de mantenerse en la cima hasta el desgaste físico constante que implicaba prepararse para competiciones de tan alto nivel, Chris vivía una vida en la que el sacrificio se había convertido en la norma. Detrás de cada trofeo y cada logro había incontables horas de esfuerzo, agotamiento y un enfoque mental que muy pocos podían sostener. A lo largo de su carrera, Chris se había enfrentado a todo tipo de desafíos, tanto en su vida profesional como personal. La imagen pública que mostraba era la de un hombre imbatible, alguien que parecía haber dominado no solo su cuerpo, sino también su mente. Pero la realidad era que, como todos los grandes atletas, enfrentaba momentos de duda. Hubo días en los que las lesiones amenazaban con descargar todo lo que había construido. Días en los que su cuerpo parecía no responder de la misma manera. En esos momentos, lo fácil habría sido rendirse, dejar de lado la presión y disfrutar de lo que ya había conseguido. Pero Chris no era así. Él entendía que el verdadero éxito no se medía solo por los títulos o la fama, sino por la capacidad de superar los momentos más difíciles. Esa mentalidad era lo que lo había llevado a donde estaba. Cada vez que su cuerpo se agotaba, su mente tomaba el control. Cada vez que parecía que no podía ir más allá, Chris encontraba una nueva fuente de motivación. Esa es una de las razones por las cuales ha logrado mantenerse en la cima durante tantos años. Y es precisamente esa resiliencia lo que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Con el tiempo, su éxito también lo llevó a asociarse con importantes marcas y productos. A medida que su influencia crecía, se convirtió en un embajador de estilo de vida, representando no solo la cultura del fitness, sino también la mentalidad de alguien que vive bajo la premisa del trabajo duro y la superación constante. Las marcas lo veían como alguien que podía personificar el éxito no solo en términos de físico, sino también en términos de mentalidad. Su imagen estaba en suplementos, ropa deportiva y una amplia variedad de productos relacionados con el mundo del deporte. Además, Chris ha invertido tiempo y recursos en causas filantrópicas. Consciente de su influencia y del poder que tiene para generar un cambio positivo, ha apoyado diversas iniciativas benéficas, especialmente aquellas relacionadas con la salud mental y el bienestar físico. También ha aprovechado su plataforma para hablar sobre temas importantes, motivando a sus seguidores a no solo centrado en el aspecto físico, sino también en cuidar su mente y espíritu. En el mundo del culturismo, donde muchas veces el enfoque está exclusivamente en el físico, Chris ha sido una bocanada de aire fresco. Ha demostrado que el verdadero éxito no radica únicamente en tener el cuerpo más fuerte o ganar más competiciones, sino en cultivar una mentalidad que le permita enfrentar cualquier obstáculo, tanto dentro como fuera del gimnasio. A medida que Chris ganó notoriedad en el mundo del culturismo, también comenzó a enfrentar el lado oscuro de la fama. No todo era brillo y éxito. Con cada victoria también venía una creciente competencia, rumores y presión desde todos los frentes. En las redes sociales, algunos cuestionaban su físico o sus métodos de entrenamiento. Otros lo acusaban de usar atajos o de depender demasiado de su genética. Esto, para alguien tan perfeccionista como Chris, fue un desafío emocional que pocos conocían. El éxito, que al principio era dulce, se convirtió en una carga. El juicio constante de los medios, otros culturistas y los fans empezaba. Pero en lugar de dejarse llevar por la negatividad,
Chris encontró una forma de transformar esa crítica en una fuente de motivación. Decidió que no solo iba a responder con sus logros, sino que iba a mostrar al mundo lo que realmente se necesita para llegar a la cima. Fue entonces cuando comenzó un documental con más detalle su proceso de entrenamiento, mostrando no solo los momentos gloriosos, sino también los más duros. Compartía videos donde hablaba de sus días malos, de las veces que se sentía agotado o cuando una lesión amenazaba con interrumpir su preparación. Este enfoque transparente y honesto fue un giro que sorprendió a muchos de sus seguidores. Por otro lado, a medida que Chris se convertía en una figura global, comenzó a recibir ofertas que iban más allá del mundo del culturismo. Empresas de moda, entretenimiento e incluso la industria del cine querían contar con su presencia. Se hablaba de convertirlo en una estrella de acción en Hollywood, de usar su físico y carisma para atraer audiencias más allá del gimnasio. Pero Chris, siempre fiel a sus principios, supo desde el principio que su verdadero lugar estaba en el fitness. Aunque parecían algunas de estas ofertas, decidió no alejarse de su pasión principal. El cultismo era más que una carrera para él, era una forma de vida.